Cuartel General de la Milicia, Ciudad de Jefferson, 27 de octubre de 1838. General Juan B. Clark. Señor, tras la orden de esta mañana para que reúna 400 hombres montados en su división, he recibido por medio del señor Amos Reese del condado de Ray y del señor Wiley C. Williams, uno de mis ayudantes, información de la naturaleza más aterradora, lo que cambia totalmente la situación y sitúa a los mormones en abierta desobediencia a las leyes y haber hecho guerra contra el pueblo de este estado. Tus órdenes son acelerar tu operación lo más rápido posible. Los mormones deben ser tratados como enemigos y deben ser exterminados o expulsados del estado, si es necesario, por la paz pública. Sus atrocidades son indescriptibles. Si puedes aumentar tus fuerzas, estás autorizado a hacerlo en la medida que consideres necesaria. Ordené al mayor general Willock de Marion reunir 500 hombres y marchar al norte de Davis, y allí unirse con el general Doniphan de Clay, a quien se le ha ordenado proceder al mismo punto con 500 hombres con el propósito de interceptar la retirada de los mormones hacia el norte. Se les ha indicado que se comuniquen contigo por mensajero especial. También puedes contactarlos si lo crees necesario. En vez de seguir la instrucción inicial de reinstalar a los ciudadanos de Davis, ve directo a Richmond y actúa contra los mormones. Se ordenó al general de brigada Parks de Ray tener 400 hombres listos para unirse a ti en Richmond. Toda la fuerza estará bajo tu mando. Soy con todo respeto su obediente servidor L.W. Boggs, comandante en jefe. Lo que acabas de escuchar fue el lenguaje exacto de la Orden Ejecutiva 44 de Missouri, también conocida como la Orden de Exterminio Mormón de 1838. El gobernador de Missouri, Lilburn Boggs, emitió esta orden ejecutiva tras la batalla del río Crooked. El enfrentamiento sucedió tras la captura de varios mormones del condado de Caldwell por una milicia estatal de Ray. En respuesta, un grupo de mormones intentó rescatar a los capturados, lo que agravó la situación y llevó a la batalla. La orden del gobernador Boggs fue consecuencia directa de este enfrentamiento, marcando un momento clave en el conflicto entre la milicia estatal, la comunidad mormona y el derramamiento de sangre en la frontera. Esta es la historia interna de la Orden Ejecutiva 44 de Missouri y la exterminación a sangre fría de los mormones en el Viejo Oeste. A inicios de la década de 1830, muchos miembros de la Iglesia de Cristo, luego llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o LDS, empezaron a mudarse al condado de Jackson, Missouri. Estos mormones creían que Independence, Missouri, estaba destinada por Dios a ser una ciudad religiosa llamada Sion. En consecuencia, se les indicó que compraran grandes cantidades de tierra. Sin embargo, este objetivo generó fricción con los colonos no mormones de la zona, ya que sus diferencias culturales, religiosas y políticas, combinadas con su oposición a la esclavitud y sus esfuerzos por hacer proselitismo entre los nativos americanos y afroamericanos, solo profundizaron la tensión. En 1833, las tensiones escalaron hasta volverse violentas. Multitudes locales destruyeron propiedades mormonas, como su imprenta y almacén, lo que finalmente forzó su expulsión del condado de Jackson. Estas acciones violentas establecieron un patrón de hostilidad que caracterizaría la relación entre los mormones y los residentes de Missouri. Durante años, muchos mormones huyeron a condados vecinos, especialmente al condado de Clay, buscando refugio. En 1836, tras varios intentos fallidos de recuperar sus tierras, la legislatura de Missouri decidió crear el condado de Caldwell como solución permanente. Este fue designado específicamente para el asentamiento mormón. Los mormones entonces establecieron Far West, su nueva sede. Por un tiempo, el acuerdo trajo paz. Líderes y colonos informaban relaciones armoniosas con sus vecinos no mormones. Sin embargo, para 1838, la paz se había erosionado debido a luchas internas dentro de la iglesia y presiones externas. Disputas económicas y de liderazgo dentro de la iglesia, especialmente relacionadas con la mala gestión financiera, llevaron a la excomunión de líderes prominentes.
La rápida expansión de la iglesia a condados vecinos como Davis y Carroll alarmó a los colonos, quienes lo consideraron una violación del acuerdo de limitar los asentamientos mormones al condado de Caldwell. Esto aumentó el resentimiento de los no mormones, que se sentían amenazados política y económicamente. Los mormones, enfrentados a la disensión interna y amenazas externas, vieron el surgimiento de un grupo controvertido llamado los Danitas. Esta organización de vigilantes defendía los intereses de la iglesia, frecuentemente con tácticas agresivas. La formación fue impulsada en parte por sermones encendidos, como el Sermón de la Sal de Sidney Rigdon, que pedía la expulsión de los disidentes de la iglesia. En las elecciones de 1838 en Galed, Missouri, colonos no mormones intentaron impedir que los mormones votaran, causando un enfrentamiento violento. Aunque se rumoraba que hubo víctimas, no se confirmó ninguna. Tras el conflicto, líderes mormones y no mormones buscaron negociar la paz, pero persistió la desconfianza y la agresión. Luego, los mormones fueron expulsados de DeWitt en el condado de Carroll. Aunque resistieron, finalmente tuvieron que irse tras ser sitiados por habitantes armados. Cuando los mormones se mudaron al condado de Davis, tomaron represalias saqueando e incendiando asentamientos no mormones. Estas acciones y la agitación causaron indignación general entre los habitantes de Missouri. En última instancia, ambos bandos participaron en actos de violencia y destrucción de propiedades, profundizando aún más la división. Los mormones, expulsados de varias ciudades, enfrentaron dificultades extremas al llegar el invierno, y los colonos desplazados por incursiones mormonas sufrieron de igual manera. Aunque algunos líderes intentaron reducir la tensión, el conflicto siguió fuera de control y se avecinaban más enfrentamientos. Durante la llamada Guerra Mormona de 1838, ese otoño, las tensiones entre colonos mormones y otros residentes de Missouri alcanzaron un punto crítico. La situación empeoró cuando el general David R. Atchison ordenó al capitán Samuel Bogart vigilar Buncombe Strip con la milicia estatal. Aunque su objetivo principal era evitar que grupos armados entraran al condado de Ray, Bogart y su equipo excedieron su autoridad. Bogart, conocido por su falta de tacto, ya había apoyado antes a grupos antimormones en Carroll. Él y sus hombres atacaron a los mormones en Buncombe Strip y Caldwell, les confiscaron sus armas y exigieron que abandonaran la zona. En una de esas operaciones, el grupo de Bogart capturó a 3 mormones. La noticia llegó rápido a Far West, Missouri. Preocupados por los cautivos, los líderes mormones formaron un grupo armado para rescatarlos. El grupo de rescate fue liderado por David W. Patton, llamado Capitán Sin Miedo por su valentía y enfrentamientos en el condado de Davis. Al final del 24 de octubre de 1838, las fuerzas de Bogart acamparon cerca del río Crooked. Mientras tanto, el equipo de rescate de Patton avanzó desde el oeste al amanecer. El 25 de octubre, ambos grupos se encontraron. El conflicto inició cuando un guardia de Bogart disparó a Patrick O'Banion, explorador mormón, quien luego murió por sus heridas. Aunque tenían ventaja táctica tras la orilla del río, la milicia de Ray se retiró cuando Patton cargó y animó a sus tropas gritando «Dios y libertad». Tomados por sorpresa por esta maniobra agresiva, los misurianos huyeron apresuradamente cruzando el río. El asalto fue costoso para ambos. Patton murió por una herida y 2 mormones más, entre ellos Gideon Carter, fallecieron en la pelea. La milicia tuvo una baja y Samuel Tarwater resultó gravemente herido y desfigurado tras perder el conocimiento. Las historias sobre la brutalidad de la milicia mormona se difundieron rápido, avivando la disputa. Este violento y breve enfrentamiento, que dejó 4 muertos, fue crucial en la guerra mormona. Relatos exagerados de la batalla, algunos falsamente diciendo que las fuerzas de Bogart sufrieron 50% de bajas, pronto llegaron al gobernador de Missouri, Lilburn Boggs. Al ver las acciones mormonas como rebelión, Boggs emitió la Orden Ejecutiva 44 y movilizó a 2.500 milicianos para sofocar los disturbios. 2 días después, declaró que los mormones debían ser tratados como enemigos y ordenó su eliminación o expulsión forzada de Missouri.
Tras la rendición mormona en noviembre de 1838, el general Clark invocó la Orden Ejecutiva 44 del gobernador Lilburn Boggs. Advirtió que la resistencia armada habría causado derramamiento de sangre. Clark destacó el mandato del gobernador para expulsar totalmente a los mormones de Missouri, advirtiendo que la desobediencia habría resultado en la destrucción de sus viviendas y posible daño a sus seres queridos. El general adoptó un tono severo, aconsejando a los mormones que no esperaran clemencia y afirmando que sus líderes permanecerían bajo custodia. Desalentó cualquier plan de quedarse en Missouri más allá del corto plazo, o de cultivar, pues esto podría causar más animosidad entre los residentes locales. Clark dejó claras sus intenciones. Cualquier violación del acuerdo provocaría su regreso, momento en el cual ejecutaría completamente la orden de expulsión sin restricción alguna. Él subrayó la finalidad del destino de los líderes mormones, descartando cualquier posibilidad de su liberación. A pesar del término exterminio, en el decreto del gobernador, Boggs afirmó después que su objetivo principal era facilitar la expulsión de los mormones sin derramamiento de sangre. Los académicos Alexander L. Baugh y Stephen Lasser han señalado que durante este periodo histórico, el término exterminar a menudo tenía la connotación de reubicación forzada, más que de una matanza masiva. Un debate histórico constante es si hubo muertes directas por la orden de exterminio entre su proclamación el 27 de octubre y la rendición mormona el 1 de noviembre de 1838. La mayoría de los historiadores coinciden en que no hay pruebas de que la milicia usara la orden para justificar asesinatos en ese periodo. Sin embargo, el decreto sí precipitó una migración masiva de aproximadamente 15,000 mormones hacia Illinois, sometiéndolos a un arduo viaje lleno de graves dificultades invernales. La tarde del 30 de octubre de 1838, ocurrió un devastador evento en Hans Mill, asentamiento de Shoal Creek, condado de Caldwell, Missouri. Esta tragedia, que se desarrolló pocos días después de que el gobernador de Missouri, Lilburn Boggs, emitiera su polémica orden, se convertiría en uno de los incidentes más angustiosos en el conflicto mormón. Al mismo tiempo que hace difícil creer el argumento mencionado anteriormente de que nadie murió como resultado directo de la Orden 44. Jacob Hahn fundó el molino entre 1835 y 1836. Aunque no era mormón, su negocio atrajo a unas 75 familias mormonas hasta finales de 1838. La zona se había convertido en un punto crítico de la creciente animosidad entre los colonos mormones y los habitantes locales de Missouri. 240 hombres guiados por el coronel Thomas Jennings y otros líderes formaron una milicia no oficial. Esta fuerza incluía a figuras notables como el mayor Daniel Ashby, miembro de la legislatura de Missouri. No está claro si estos milicianos conocían la orden del gobernador Boggs, pero su ataque a Hans Mill parecía deberse más al antiguo sentimiento antimormón que a una reacción al decreto del gobernador. La incursión inició sin aviso esa tarde de otoño. Pese a intentos de negociación, la milicia atacó repentinamente el asentamiento. Al iniciar el asalto, mujeres y niños se refugiaron en los bosques cercanos y los hombres se atrincheraron en la herrería local. La construcción del edificio, con troncos muy separados, ofrecía poca protección contra el ataque. En una brutal muestra de fuerza, la milicia disparó unas 1,600 balas contra la estructura, convirtiéndola en una trampa mortal. En instantes, varios mormones murieron. Entre las víctimas estaba Thomas McBride, un anciano asesinado a tiros tras rendirse y luego mutilado brutalmente. La brutalidad del asalto creció tanto que hasta los niños fueron atacados. Un grupo de niños, entre ellos Sardius Smith y Carlos Merrick, buscó refugio debajo del fuelle del herrero, solo para ser descubiertos por los atacantes. En un acto escalofriante, un miliciano ejecutó al joven Smith, invocando la notoria justificación: los huevos hacen piojos, dando a entender que incluso los jóvenes mormones representaban una amenaza futura. Charles Merrick murió más tarde a causa de las heridas sufridas durante el ataque. El saldo final fue devastador. 17 mormones perdieron la vida y otros 15 resultaron heridos.
En marcado contraste, los atacantes salieron relativamente ilesos, reportando solo unas cuantas bajas menores. Luego de la masacre, los mormones sufrieron más atrocidades, profanaron cuerpos, saquearon casas y las familias quedaron en total indigencia. Las víctimas fueron enterradas rápidamente en un pozo poco profundo. Para quienes sobrevivieron a esta prueba, el evento se convirtió en un sombrío emblema de la extrema hostilidad que enfrentaron en Missouri. Las consecuencias de esta tragedia y la persecución hicieron que la mayoría de los mormones dejaran Missouri en 1839, refugiándose muchos en Illinois. José Smith, fundador del movimiento de los Santos de los Últimos Días, aconsejó antes a los colonos de Huntsville mudarse al bastión mormón de Far West. En retrospectiva, haber seguido completamente este consejo podría haber evitado numerosas bajas. Después, los mormones intentaron obtener compensación por sus pérdidas en Huntsville y otros lugares de Missouri, pero no tuvieron éxito ni recibieron reparación alguna. Esta masacre sigue siendo un capítulo sombrío en la historia de la Iglesia mormona, subrayando las intensas dificultades que soportó la comunidad durante su tiempo en Missouri. Pasaron casi 150 años sin intentos de corregir la masacre a sangre fría. Pero en los últimos meses de 1975, Lyman F. Edwards, quien dirigía la estaca Far West de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, inició un gesto significativo de reconciliación. Edwards propuso al gobernador de Missouri, Kit Bond, participar en la conferencia estatal anual del 25 de junio de 1976. La invitación se hizo como símbolo de armonía, coincidiendo con el bicentenario de Estados Unidos. La conferencia, realizada casi 140 años después del controvertido decreto, fue una plataforma para un momento histórico. El gobernador Bond se dirigió al público desde el centro del escenario. En su discurso, destacó los aspectos inconstitucionales del infame edicto del gobernador Boggs de hace años. Este reconocimiento preparó el terreno para un anuncio crucial. El gobernador Bond dio a conocer una nueva orden ejecutiva que decía lo siguiente. El 27 de octubre de 1838, el gobernador de Missouri, Elburn W. Boggs, firmó una orden para exterminar o expulsar a los mormones del estado. Y, considerando que la orden del gobernador Boggs contravenía claramente los derechos a la vida, la libertad, la propiedad y la libertad religiosa, tal como lo garantiza la Constitución de los Estados Unidos, así como la Constitución del Estado de Missouri. Y, considerando que, en este año del Bicentenario, al reflexionar sobre la herencia de nuestra nación, el ejercicio de la libertad religiosa es, sin lugar a dudas, uno de los principios básicos de nuestra República democrática y libre. Ahora, por lo tanto, yo, Cristóbal S. Bond, gobernador del estado de Missouri, en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes del estado de Missouri, por la presente ordeno lo siguiente. En nombre de los habitantes de Missouri, lamento la injusticia causada por la orden de 1838 y revoco la orden ejecutiva número 44 del 27 de octubre de 1838, emitida por el gobernador Lilburn W. Boggs. En prueba de ello, firmo y hago colocar el gran sello del estado de Missouri y de la ciudad de Jefferson, el 25 de junio de 1976. Firmado Cristóbal S. Bond, gobernador. Que esta mancha negra en la historia del viejo oeste nunca sea olvidada.